Buenos días, profesor, compañeras y compañeros. Hoy les presentaremos un análisis bibliográfico del texto Filosofía y Medicina Práctica. Esta presentación se basará en el texto Filosofía y Medicina Práctica de Hans-Georg Gadamer en su libro El estado oculto de la salud, donde se abordarán temas planteados en el enunciado, con la finalidad de exponer la relevancia en esto en la discusión epistemológica en la psicología, reflexionando sobre la influencia de la filosofía y la medicina práctica en la humanidad. Ahora bien, la filosofía se conoce como una predisposición del hombre por la cual se construye un camino al cuestionamiento del mundo y lo que habita en él. De este modo se abre un paso a una nueva era de ciencias motivadas por la duda y la adquisición de conocimiento. Por otro lado, la medicina práctica es aquella ciencia que busca combatir las enfermedades mediante un tratamiento en un intento de modificar la situación actual del paciente o mejora restableciendo su salud. ¿Qué es lo filosófico según Gadamer? El autor plantea lo filosófico como algo que no tiene respuesta. Nos dice que consiste en formular preguntas que a uno no lo dejen en paz. En este sentido, nos hace una invitación a reflexionar y mirar lo filosófico en sí mismo como una pregunta sin una posible respuesta, lo cual nos llevaría a estar siempre reflexionando y cuestionándonos nuestros propios conocimientos. Por otro lado, también nos estaría invitando a la posibilidad de que es poco probable que exista una verdad absoluta. Esto dado por el hecho de que siempre surgen nuevos conocimientos que vienen a poner en tela de juicio los conocimientos que se daban por sabidos, o que bien pueden complementar estos mismos. Ahora bien, desde el punto de vista de la psicología, y ciñéndonos a lo que nos dice Gadamer, la psicología vendría a ser como una especie de ejercer constante de lo filosófico, perdón. Esto porque si bien se han logrado sentar ciertas bases para lograr entender cómo funciona la mente del ser humano, no podemos negar que constantemente siempre están surgiendo nuevas interrogantes que vienen a poner, como bien se dijo antes, en tela de juicio los conocimientos ya adquiridos o que bien los complementan. Teoría y práctica. Bueno, Gadamer plantea la teoría haciendo una referencia al conocimiento que lo adquirimos tras lo observable, nuestras vivencias, nuestros experimentos y nuestras sensaciones que nos permiten generar deducciones e hipótesis de lo que puede pasar si genero una dicha acción. Bueno, de esta manera logramos generar ideas y futuras posibilidades, haciéndonos factible obtener herramientas para poner en práctica todo aquel conocimiento y bueno, de esta forma volverlo a nuestra experiencia. Como dice Gadamer, su conocimiento solo se vuelve experiencia cuando se integra en la conciencia práctica de quien la actúa. Bueno, de esta misma forma, Gadamer considera la práctica como el proceso siguiente a la teoría. Es la acción humana misma proveniente de nuestros conocimientos y de nuestros pensamientos, esperando obtener luego de esto efectos que se volverán nuestra experiencia. Citando a Gadamer en su texto dice, fruto de la experiencia llamada práctica. Bueno, debido a esto, toda práctica se vuelve una experiencia única y rica en conocimiento, pero por otro lado está el conocimiento científico, que como dice Gadamer en su texto, es la experiencia científica ocupa un lugar distinto. Todo aquello que puede considerarse como experiencia garantizada por el método científico se caracteriza por su fundamental independencia respecto a cualquier situación práctica y de cualquier integración en un contexto de acción. Bueno, esto nos asegura que mediante una serie de pasos o sucesos nos garantizaría una misma experiencia. Bueno, como dice Gadamer, la ciencia basada en un procedimiento metódico se constituye en una única y segura saber capaz de legitimizar cualquier experiencia. Bueno, para lograr garantizar esta experiencia es necesario poner todo ese conocimiento científico, como lo decimos, en práctica. La filosofía consiste en que seamos capaces de formular preguntas que no nos dejen en paz, aunque muchas veces estas pueden no llegar a tener respuesta. La medicina práctica es la praxis médica, es según el autor la sala de espera, el guardapolvo blanco y la preocupación de los pacientes que abordan. Ha llegado un punto en el que estos dos se han unido, pero ¿cómo se han unido? Esto ha ocurrido a través de los planteamientos filosóficos en los que se enfoca en el humano y lo que implica su cuerpo y su salud con respecto a las enfermedades. Mediante estas discusiones filosóficas en las que se cuestiona con respecto a las vacunas, tratamientos médicos y enfermedades llegan a desarrollar la solución ante estas. También debemos tener en cuenta que el médico debe encontrar lo indicado para cada caso individual.
Es aquí donde nuevamente se ve involucrada la filosofía, ya que con esta se pueden formular casos hipotéticos que servirán para encontrar una respuesta ante esto. Es así como hemos podido observar cómo la filosofía y la medicina práctica han tenido un gran acercamiento por el hecho de que la filosofía se dedica a que seamos capaces de generar nuestras preguntas, que sirven para que se genere este progreso con respecto a encontrar otros tipos de aplicación de lo que han aprendido. Salud y enfermedad. Por un lado, la enfermedad es un estado en donde el cuerpo no funciona de manera correcta. Ocurre un deterioro en la salud del individuo y es algo que no se puede evitar, ya que es parte del proceso biológico y natural de la interacción con el ambiente. Por otro lado, la salud se aparta de la enfermedad. Entonces, ¿qué es la salud? Es un concepto difícil de definir y el autor menciona que aquí se encuentra ante una pregunta sin respuesta. Siendo la salud lo contrario a la enfermedad, la salud sería un estado de bienestar físico, social y mental. Y es algo de lo que no debemos preocuparnos. Y como dice el autor, la salud corresponde a ese milagro que es el olvido de uno mismo. La salud y la enfermedad nos hacen pensar sobre la vida y la muerte. El tener salud se le atribuye a estar saludable, como comer sano y hacer ejercicio. Si lo miramos desde este punto, el tener salud sería tener una buena vida. En cambio, la enfermedad se le atribuye a algo grave que puede llevar a la muerte. Por lo que aquí tendríamos pensamientos negativos y esto nos llevaría a pensar en nuestra salud mental. Si uno no tiene una buena salud mental, considerándose a uno como paciente o a alguien cercano, no podría sanarse de su enfermedad y tendría problemas mentales graves. En su texto, Gadamer nos refleja la conexión del cuerpo con el alma y la naturaleza. El cuerpo es un conjunto de partes que conforman un ser vivo y posee un alma que lo anima y permite pensar y sentir. Ambos se complementan y se sitúan en la naturaleza con un camino guiado por un inicio y un final que no necesariamente significa la muerte, sino que puede significar un retorno. Esto lo explica Gadamer y lo cito textualmente de la siguiente manera. Porque la naturaleza viviente ha aprendido eso a través de todos sus combates contra las heridas y las enfermedades. Sabe volver desde el final de la enfermedad al comienzo. Es decir, si tenemos a un paciente con una enfermedad no mortal, puede curarse mediante el tratamiento físico. El cuerpo se sana y pese a las repercusiones que puede experimentar el alma por la vivencia, esta puede llegar a sanar sin dejar cicatriz, representando el retomar las vías restauradas de la vida. Gadamer señala a esta sanación del alma como la vitalidad del espíritu vivo, porque es parte del cuerpo. Esta vitalidad se conserva y se renueva. Podemos reflexionar sobre un ciclo en el que fluyen el cuerpo, el alma y la naturaleza. Porque tal y como señala Toulmin en su libro La teoría y práctica del conocimiento, este mundo, más que significar una naturaleza inteligible, denota como el objeto de la comprensión del hombre. Es decir, que estamos en constante fluidez y razonamiento en torno a la naturaleza y el cómo podemos subsistir con ella. ¿Qué es la ciencia moderna? La ciencia moderna se caracteriza por convertir lo concreto de los objetos observados en una ley general con ayuda de un bosquejo matemático. Esta ha desarrollado la admirable facultad de articular y controlar los factores que producen un efecto en el campo de la experiencia de la vida, de tal modo que ésta ha logrado que los nuevos factores incorporados se conviertan en factores curativos. La ciencia, al objetivizar, está midiendo los experimentos con la ayuda de métodos cuantitativos. Miden fenómenos de la vida y funciones vitales. Galileo Galilei fue uno de los pioneros de la constitución de la ciencia moderna. Su principal aporte consiste en el desarrollo de un método de investigación opuesto al planteado por Aristóteles, a partir de la observación de los fenómenos naturales y la realización de experiencias artificiales. Por otro lado, Aristóteles tiene el modelo de conocimiento aristotélico, que toma como punto de partida verdades o principios denominados axiomas, que se consideran válidos por sí mismos sin necesidad de demostración o experimento alguno que los confirme. Según Kuhn, la ciencia es la constelación de los hechos, teorías y métodos en los libros actuales, donde los científicos, a pesar de tener fracaso o éxito,
se han esforzado en contribuir con algún u otro elemento a esta constelación particular. Para Gadamer, todo lo que conlleva la ciencia moderna no es suficiente y no logra todo. Con esto se entiende que Gadamer no es partidario de la ciencia moderna y prefiere la era precientífica. Para él, es evidente que nosotros como personas necesitamos poseer algo de la fuerza autocurativa de la naturaleza y del espíritu, para que la vitalidad de nuestro cuerpo se conserve y se renueve. Lo medido, lo mesurado, lo apropiado se entiende según el libro como la capacidad de medida interior de todo lo que se comporta como algo vivo, tratándose así como la salud de un estado de medida interna en el sentido de lo apropiado y de conciencia con uno mismo. ¿Qué significa la medida? Gadamer en el libro hace referencia a Platón, el cual establece una diferencia entre dos tipos de medidas, las cuales son la medida que se toma cuando se aplica el aparato de medición a un objeto desde fuera y la medida que está en la cosa misma. ¿Qué quiere decir esto? Que existen dos tipos de medidas, una que está en manos de la ciencia y la otra en todo de nuestro estar en el mundo. Bueno, y para concluir, tenemos que considerar que se tienen que tomar en cuenta la epistemología y la psicología, dos conceptos que se hacen presentes en el texto del autor desde que éste empieza a preguntarse qué es lo filosófico. Dándonos una instancia para reflexionar con él no se considera un experto en los temas propuestos, sino como alguien dispuesto a razonar en conjunto con el lector. El mensaje que el autor quiere transmitir es que ninguna persona debe verse a sí misma como si no fuera alguien especial, como si fuera menos que el resto. Si lo llevamos hacia el lado de la medicina, ninguna persona con alguna enfermedad puede considerarse a sí misma como si fuera un paciente más del doctor con quien debe seguir la misma rutina que los demás, ya que lo que le pasa tanto psicológica como físicamente es algo diferente a lo del resto, que nadie más lo siente como lo siente el individuo, y a su vez ningún médico puede ayudar al paciente a sanar cualquier enfermedad con solo aplicarle la capacidad de rutina de su disciplina, porque el sanar va más allá de algo físico, va por el lado espiritual. Si uno no está cómodo consigo mismo, nunca podrá sanar de su enfermedad, porque no tendría motivación para salir adelante y seguir el camino o encontrarlo. El conocimiento sobre la vida es oro y es el que nos influye en la toma de decisiones que define nuestro futuro, por lo que es importante tomar en cuenta todas nuestras experiencias y tener un filtro ante cualquier situación.